Hoy te voy a hablar de un tema sencillo, pero práctico. Es algo que esta mañana estaba ahí abajo en la casa pastoral y tengo una hija que es la más pesada del mundo. Está todo el día gritando, chillando, llorando. Tiene a la pastora amargada, ¿no? Está. Y digo, ¿sabes qué? Me he puesto a leer y no podía, digo, ahí os quedáis, tú y tu hija. Me he subido ahí, me he sentado ahí, y ahí sentado he apuntado, hay 4 cosas que las he apuntado aquí, las he pasado limpio, porque me gusta ponerlo todo limpio y ordenado para el Señor. Digo, pues esta es la palabra que voy a predicarles en esta tarde. Y voy a predicaros sobre algo muy necesario para la vida cristiana, que es la oración. La oración es muy importante, hermanos. Decía B.M. Bounds en su libro Oración, fuente de poder, decía que la oración es como la Cenicienta. Amén. Nadie la quiere, pero todo el mundo la necesita. Amén. Y para ello he tomado como referencia el libro de Hechos, en el capítulo 12, hacia adelante. Nos ponemos en pie para honrar la palabra y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Dice así. 12 del 1 hacia adelante, ¿vale? Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración. Amén. Aleluya. Tomen asiento. Es un texto muy leído, todos los han oído alguna vez, escuchado. ¿Ha pasado algo ahí? ¿Pasa algo ahí? ¿Eh? Ah, vale. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos un aplauso al Señor. Vamos. El rey Herodes, en esta ocasión, según las cronologías y los comentarios, este Herodes del que habla el capítulo 12 era Herodes Agripa, nieto del rey Herodes el Grande, que de grande no tenía nada, solamente el nombre, porque fue un hombre que amó y se aferró tanto al trono que por conservarlo le arrebató la vida a 3 de sus hijos y a su propia mujer. Así que de grande solamente tenía el nombre, porque sus hechos no eran grandes. Era descendiente de los idumeos y de los macabeos, y era un hombre que dice la Biblia que guardaba la ley. Es decir, él, aunque tenía una parte judía y otra que no era judía, él buscaba siempre congraciarse con el pueblo hebreo y buscaba siempre el favor del pueblo, y para ello él públicamente honraba la ley y se esforzaba en guardar la ley para que el pueblo lo tuviera en alta estima. Gloria al Señor, es así. Y dice la Biblia que cuando el movimiento cristiano surgió en Jerusalén, viendo que a los hebreos no les gustaba ese nuevo mover o ese nuevo camino, él tomó a Jacobo, que era uno de los principales, y le arrebató la vida pasándolo a espada. Y el texto dice: y viendo que al pueblo le gustó, echó mano de Pedro. Él
echó mano de Pedro porque vio que eso era lo que le gustaba al pueblo. Gloria a Dios. ¿Me dejáis, verdad? Al pueblo no hay que darle lo que le gusta, hay que darle lo que necesita. Hubo un hombre que se llamó Absalón, y dice la Biblia, y Absalón se ponía en la puerta del palacio, y cuando venía Israel a juicio donde David, él se inclinaba antes de que llegaran, dice, y besaba su mano y le decía, ¿quién me pusiera a mí por juez? Yo te haría justicia. Y dice la Biblia, y así robaba Absalón el corazón del pueblo. El corazón del pueblo no se roba, se gana. Amén. Amén. Pero este hombre administró con una administración lisonjera. Es que no sé cómo entrar. Es decir, le regalaba el oído a todos y a cada uno le daba lo que le gustaba. Tenía mucha psicología. Pero esas administraciones tienen efecto a corto plazo, porque a corto plazo puedes llegar a hacer un boom y explosión dentro de un trabajo en la obra, pero a largo plazo te van a pasar factura. Versículo 20 dice la Biblia, y entonces Herodes se sentó en el trono y con sus ropas regias abrió las puertas y la audiencia al pueblo para juzgar, y dio un discurso y el pueblo dijo, voz de Dios y no de hombre. ¿Sabe lo que estaba diciendo el pueblo literalmente? Decía, habla como un Dios siendo solamente un hombre. Lo estaban alabando y linsojeando, y él recibió el halago del pueblo, hermanos, y dice la Biblia, y Dios envió un ángel que lo hirió y murió de una forma que no quiero decir por cuanto no quiso darle la gloria al Señor, porque a un pamplinero se le gana con pamplinas. Hay administraciones que a corto plazo te van a abrir puertas, pero a largo plazo te se va a ver el plumero y van a ser tu ruina. Gloria al Señor. Y tomó a Pedro y lo metió en la cárcel, Santiago, y puso 4 grupos de 4. Ver las matemáticas, 4 por 4 son 16, ¿no? Hacer así un que sacó la cabeza y callejó. 4 por 4, 16. Estos eran los que vigilaban. 16 vigilan, pero dice la Biblia, mas la iglesia oraba por Pedro. Es decir, cuando miro, hermanos, el tema, me doy cuenta que hay más orando que vigilando. No digan nada. Hay más orando que vigilando. Y cuando son más los que oran que los que vigilan, el éxito está garantizado. El problema de hoy en nuestro pueblo es que hay mucha gente vigilando y muy poca gente orando. Vigilas lo que hablo, vigilas donde piso, vigilas cómo me muevo, pero no oras por la obra. Y la obra no necesita tanto detective privado, la obra necesita gente que ore. Gloria a Dios. ¿Sabéis por qué Zaqueo no podía ver a Jesús? Porque era recortado, de poca estatura, no había desarrollado. Pero ¿saben cuál era el problema real? Que la multitud que estaba enfrente le impedía ver, porque él era más pequeño y los que tenían delante estaban de pie. Y yo decía, si los que estaban delante se hubieran puesto de rodillas, hubieran facilitado a Zaqueo para ver a Jesús. ¿Sabes por qué hay mucha gente que viene a la iglesia y no puede encontrarse con Jesús? Porque hay mucha gente que está de pie creyéndose algo. Si nos pusiéramos más de rodillas, facilitaríamos a la gente para que viera a Jesús. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Necesitamos más gente que ore y menos gente que señale. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Os voy a decir algo, hermanos. Cuando hay oración hay bendición. Cuando hay oración hay éxito. Cuando hay oración hay avance. Sin duda alguna, Bastián, el arma más poderosa que Dios le ha entregado a la iglesia no es la teología, tampoco la doctrina. No,
y perdonarme, y tampoco la alabanza. El arma más poderosa que Dios nos ha entregado es la oración. Cuando se ora, hermanos, se consiguen las cosas. Decía la reina de Inglaterra: tengo más miedo de Charles Finney cuando se encierra en su cámara secreta y se pone de rodillas, que de todo el ejército de China y de Rusia cuando está de pie, porque es más poderoso un hombre de rodillas en su cámara secreta que un ejército armado de pie. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, cuando se ora! Cuando Moisés oró, dice la Biblia, y el mar se abrió, porque cuando se ora el mar se abre. Cuando Moisés oró, dice, y detuvo la ira de Dios. Y oró Josué, y detuvo el sol en Gabaón. Y oró Isaac, y abrió la matriz de la estéril. Y oró David, y estorbó el consejo de Aitofel. Y oró Ana, y dio un profeta para la iglesia. Y oró Elías, y fuego cayó. ¿Quieres resultados dentro de la iglesia? Tenemos que orar. Tenemos que buscar a Dios. Dice la Biblia: y esa noche lo iban a sacar para quitarle la vida. Pero atención, mirad los hombres de Dios como son. Dice, pero Pedro dormía. Tenía la espada de Damocles colgando por sobre su cabeza. Tenía la espada de Herodes Agripa en el cuello a punto de decapitarlo. Pero él dormía. ¿Sabes por qué dormía? Porque él confiaba en el Dios que servía. Jesús le dijo en Juan capítulo 21: llegará el día en que otro te ceñirá e irás donde no quieres ir. Y dijo: esto es lo que Dios me ha dicho, y voy a dejarme llevar por lo que Dios ha establecido. Pues está escrito en el Salmo capítulo 3 versículo 5: nuestros tiempos están en sus manos. ¿No lo crees? El hombre de Dios, en medio de los problemas, descansa en las promesas que Dios le ha dado. Me hace gracia esos teologuillos que hay por ahí, teologuillos que predican de la soberanía de Dios y que dicen que todo lo que Dios hace, lo hace porque es soberano y que Dios mueve el universo, y es una realidad. Pero a la hora de la verdad, cuando viene un problema, se desestabilizan, hermanos, y comienzan a preocuparse. Son teólogos que predican la soberanía de Dios, pero no creen al Dios de la soberanía. Pero mi Biblia dice que ni un cabello de mi cabeza va a caer sin su permiso. La Biblia dice que Dios, Satanás le dijo al Padre, le dijo: Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que no falte vuestra fe. El hombre de Dios es como Daniel, en medio de los leones sabe seguir reposando. Es como José, en medio de la cárcel no pierde la paz. Y lo ataron con dos cadenas, José, dos cadenas, dos. Y dice, pusieron un soldado a un lado. Y mirad qué difícil se lo puso el Señor a Pedro, y otro soldado a otro lado. Y una cadena en la mano de un soldado y otra en la mano de Pedro. Y en el otro lado, en otra mano, una cadena en la mano del otro soldado y otra en la de Pedro. Y en la puerta, dice, dos soldados custodiando. Pero ¿por qué se lo pones tan difícil a Pedro, Señor? Que lo estás poniendo muy difícil. Sí, porque quiero que vean las cosas. Uno, que yo soy experto en imposibles. No digan nada. Yo soy experto en imposibles. Yo soy el que camino sobre las aguas. Yo soy el que dice el Salmo: y establezco mis aposentos sobre las aguas. Los hombres edificamos en lo sólido y se nos desvanece, pero Él en lo inestable es capaz de levantar algo, porque eres el Dios de lo imposible. ¡Gloria a Dios! Pero también se lo pongo difícil porque quiero que cuando salga de la cárcel sepa que no ha sido por su fuerza, que no ha sido por su habilidad, que no ha sido por su buen hacer, que no ha sido por su sabiduría, que ha sido porque yo le he abierto la puerta y lo he sacado. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alábate en esto, en conocer a Jehová. Porque el caballo se prepara para la guerra y el jinete se alista para la batalla, pero señores, de Jehová es la victoria. ¡Gloria a Dios!
Dios. Y atención, y dice la Biblia, en medio del sueño, me acompañáis 10 minuticos, ¿verdad? Dice, se le apareció un ángel. Ahí está el ángel, Moisés, dale. El ángel viene con luces, resplandeciendo, y dice la escritura, y la cárcel se iluminó. Ha venido el ángel con luces, pero dice la escritura, la cárcel se iluminó, pero Pedro no se despertó por las luces. Dice la escritura, y el ángel le golpeó en el costado. Hay otra versión que dice, le hirió al lado del corazón. ¿Me dejáis que os lo diga ya, sí o no? Las luces no despiertan a la gente, son los golpes lo que hacen que te pongan alerta. Gloria a Dios. ¿Qué quieres, luces o golpes? Al pueblo le gustan las luces, pero necesita los golpes, y entre luces y golpes yo me quedo con los golpes, porque es mejor los golpes de Dios que los piropos de los hombres y los halagos de la iglesia. ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Os habéis dado cuenta de algo? Que dice la escritura que hubo un hombre centurión que tenía un siervo que estaba enfermo, y le dijo a Jesús, Jesús, dice, mira, tengo un criado que está enfermo y lo amo, ora por él para que se sane. Y Jesús dijo, bueno, voy a ir. Y él le dijo, no hace falta que vayas, porque yo soy hombre que estoy bajo autoridad. Digo, este va, este viene, y no duda, y yo entiendo las autoridades. Y Jesús dijo, qué bien, y en Israel he hallado tanta fe. Y dice, y oró, y fue sano de aquel momento. Pero sin embargo dice la Biblia que había un principal de la sinagoga llamado Jairo, que tenía una hija que estaba muriéndose, y cuando se murió, hermanos, dice la escritura que se fue a buscar a Jesús y le dijo, Jesús, ven sobre ella y pon tu mano para que viva. ¡Qué misterio! El centurión es el hombre de toque, sin embargo Jairo es el hombre de palabra. Sin embargo el hombre de toque le pide la palabra, y el hombre de palabra le pide el toque. Es que Jairo era muy sabio. Él sabía que Dios, cuando creó el cielo y el universo, las estrellas, las constelaciones, los asturitos y las galaxias y todo lo creado, lo creó con el poder de su palabra. Pero cuando creó al hombre, lo tocó con su mano para crearlo, y lo que él ha creado, él sabe arreglarlo. Por eso a veces las luces de colores solamente te hacen pasar una buena tarde, pero como Dios te golpee, aunque te hiera, te restaura. Ahí está Jacob, hermanos, con las comidas del corral. Hay gente que viene con comida de corral y no de campo. Con las comidas del corral que le ha hecho su madre, la Rebeca, y se la ha cocido al gusto del padre, y le ha dicho, corre, métete la mamá ahí adentro y llévate tú la bendición. Toma, ahí tienes pieles para que no distinga. Y cuando entra, hermanos, Jacob con la comida de corral en las manos dentro de la tienda, Isaac está medio ciego. Dice, ¿quién eres, hijo mío? Dice, soy Jacob. Dice, soy Esaú, tu hijo. Y dice, ven, que te palpe. Y lo toca, dice, vamos a ver. Dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Hay quien tiene la voz de un santo y las acciones de un carnal, cuidado. Y cuando lo toca, dice, ve, y lo huele. Dice, ay, mi hijo, como el olor del campo. Hay quien tiene olor a campo, pero comida de corral, El que tenga oídos oiga. Y dice la Biblia, y lo besó José, lo besó el patriarca. Dice, lo bendijo Jesús. Ya besó el patriarca, te ha bendecido el patriarca. Pero notad lo que dice la Biblia. Y saliendo Jacob de la tienda, ha recibido el beso, las luces de colores, pero sigue siendo Jacob. No has cambiado, sigues teniendo la misma naturaleza de engañador, de usurpador, de lioso, de embustero. Pero 21 capítulos después está en los vados de Peniel, peleándose con un ser, hermanos, y le está diciendo, dame la bendición. Y él dice, ¿quieres la bendición? ¿Y qué precio le vas a poner a la bendición? ¿Qué quieres comprar mi bendición? ¿Con un plato de lentejas? Dice, yo no te la vendo así, mi bendición tiene un precio. Dice, ponle tú el precio. Dice, yo no te voy a besar como te besó tu padre, no te voy a dar luces de colores. Dice, pero golpeándolo, la hirió, le descoyuntó el muslo. Y dice la Biblia, y comenzó a arranquear y a cojear
¿Qué quieres? ¿Luces de colores o golpes? Es mejor que Dios te golpee. ¿Me dejas un poquito más? Y le dice: levántate pronto, levántate, levántate. Levántate, que llevas mucho tiempo igual. Creo en una mala temporada, pero no creo en una continuidad, Amén. No. Creo en una mala temporada. Creo en un momento de prueba, de debilidad, de caída, de tentación. Pero no creo en los cristianos que llevan 20 años siempre igual y de la misma forma. La orden es: levántate. Si quieres que las cadenas se rompan, levántate. ¿Por qué estoy así? Porque no te levantas. La orden es: levántate. Y dice: y levantándose, las cadenas se cayeron. Atención a esto, como ministro el ángel. Le dijo, dice: ponte las sandalias y vístete y cíñete. Antes de vestirlo lo calza, porque me interesa más tu calzado que tu vestido. ¿Cómo te lo aplico esto? Más interesante es tu calzar que tu vestido, gloria al Señor, porque me habla más tu forma de caminar que tu forma de vestir, gloria al Señor. Lo digo sí o no. Hay sacerdotes con túnicas largas, pero con pies sucios y que dejan mucho que desear. La túnica es hermosa, pero el testimonio no sirve, y es mejor la limpieza del testimonio que la túnica del cargo. Por eso hay gente que las vestimos antes de calzarles y la mangan, y los levantamos al ministerio y las mangan, y los ponemos en los cargos y la mangan, porque les hemos puesto el vestido antes que el calzado. Y es primero caminar y después vestirte. ¿Me dejáis o no? Dejadme que lo haga. Pasaron la primera guardia y la segunda guardia, y la puerta de la ciudad, dice, de hierro se abrió. Que no se abrió, que la abrió Dios. No achaques a la casualidad lo que Dios hace. No achaques tampoco al sistema religioso lo que Dios hace. Tú camina y Él abre. Ay, qué pena. Tú camina, Él abre. ¿Quieres que Él abra, Ramón? Tú camina, Él abre. Tranquilo, que no te chocas con la puerta. Si tú caminas, Él abre. Si tú haces tu parte, Él hace la suya. Hay cosas que las tienes que hacer tú y otras las tiene que hacer Dios. Las que son fáciles y posibles te las deja a ti. Las imposibles las hace Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice la Biblia: y pasó la primera calle. Y cuando pasó la primera calle, cumplió el ángel lo que se le había ordenado. Dice: y el ángel se apartó. ¡Viva Dios! Dijo: ya está terminado, me aparto y te dejo. Hay gente que se aferra, hermanos. ¿Me dejáis que lo diga sí o no? Hay gente que cuando termina de pastorear no ha terminado de pastorear. Se van de la iglesia, siguen metiendo la nariz en la iglesia y siguen llamando a uno y a otro y a otro y a otro. Si te vas, vete. Si no, no te vayas, quédate. Gloria al Señor. Cuando termines lo que Dios te ha dicho, has terminado, y vete. Y deja que esto siga caminando. Me acuerdo una vez, hermanos, que estaba pastoreando una iglesia. Vino un avivamiento grandioso. Más de 80 o 100 personas en la calle, no me cabían cada día. Estaba gozando, hermanos, pero Dios me habló una noche en oración y me dijo: vete, tienes que saltar. Y digo: ¿cómo no voy a ir ahora, hombre? Si estoy en medio de un avivamiento. Y Dios me llevó a la pesca milagrosa cuando Juan cogió la red, y dice la Biblia, y era tanta, en Juan 21, era tanta la pesca que la red casi se rompía. Y dice la Biblia que sintió que era Jesús, y dice: saltando de la barca. Y yo le decía: Juan, has dejado la barca en el mejor momento, cuando estaba rebosando. Pero Juan me dijo: sí, la bendición de la barca está bien, pero es mejor estar con Él en su voluntad que el aplauso de la barca. Cuando se termina, se termina. Que nadie meta las narices donde Dios no lo lleva. ¿Me dejáis? Y cuando se dio cuenta que era libre, dijo: vaya experiencia.
Un ángel me ha pegado un golpe, me ha puesto de pie, se me han caído las cadenas, me ha hecho caminar, se me han abierto las puertas y me ha sacado a la calle. O sea, ¿qué haría yo si fuera tenido esa experiencia? Válgame Dios. Había un DVD, mi testimonio. El día que el ángel me rescató cuando un avión se estaba cayendo y me sacó del avión y me puso en la playa de Oliva. ¿Dónde se fue Pedro? A la casa de oración. Porque las cosas espirituales se comparten a la gente espiritual. Porque el carnal y el natural no entienden. Que nadie se ofenda, que nadie se ofenda, hermanos. Cuando la Biblia habla de ancianos, no habla de años, Cuando la Biblia habla de ancianos, no habla de años, habla de madurez y de testimonio y de espiritualidad. Amén. Un anciano en la carne hay que respetarlo porque es un anciano, se le da su respeto de anciano. Y cuando un pastor tiene un problema humano, siempre va a coger a los ancianos porque está el peso y el respeto de ellos y la sabiduría humana. Pero cuando hay un problema espiritual, hay que buscar a la gente espiritual. Porque la Biblia, la iglesia no se puede llevar humanamente, ni tampoco por cultura. La iglesia se lleva por la Biblia. Y cuando se administra algo, no se administra por cultura, porque por cultura algunos los mataríamos, pero por Biblia le tenemos que dar vida. Amén. ¿Y cómo sabemos que son espirituales? ¿Cuál es la cualidad de un hombre o una persona espiritual? Dice la Biblia, si alguno encontráis a alguien que ha tenido un fallo, dice, vosotros que sois espirituales, 1, restaurarlos, 2, con espíritu de mansedumbre. Perdóname, pero si aún no has aprendido a restaurar, no eres espiritual. Y si tienes espíritu de señorío y miras por encima del hombro a la grey, no eres espiritual. Porque 2 marcas distintivas de un hombre espiritual es que tiene la capacidad de restaurar lo que el hombre no restaura, y tiene la capacidad de tener la mansedumbre y la humildad de poder ponerse por debajo de su hermano para levantarlo y subirlo. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Y las cosas espirituales se comparten con la gente espiritual. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Y me dejáis que termine ya, sí o no. ¿Me dejáis que termine ya, sí o no? Mira cómo estoy, ¿Qué estaba haciendo la iglesia por Pedro? ¿Cómo? A ver, no lo escucho. ¿Qué hacía por Pedro? ¿Y qué estaban pidiendo? ¿Qué estaban pidiendo? ¿Qué? ¡Decirlo! ¡Que lo soltaran! Lo vamos a ver, ya está suelto Pedro. Ya está suelto Pedro. Voy a la casa de oración que están pidiendo por mí para que me suelte. Y no le abren. ¿Dónde estuvo el fallo? Se estaba adorando para que lo soltaran, y una vez que está suelto golpea la puerta y no le abre. La casa de oración no supo ministrar, porque la que fue hábil o la que dejaron en la puerta para vigilar fue una niña llamada Rode. Y cuando pones a alguien inmaduro en la puerta, estás impidiendo la entrada de gente. Y cuando pones a alguien inmaduro en la puerta, estás retrasando el propósito y el plan de Dios en muchos. Porque en la puerta no se ponen niños, en la puerta se pone gente que tiene las ideas claras y maduras. Por eso cuando la niña vio a Pedro, se emocionó y entró dentro y dice, ¡es Pedro! Dice, pero no la creyeron, claro, porque no tenía el peso suficiente para que la iglesia la escuchara. Por eso muchas veces fracasamos, hermanos, porque ponemos en lugares de preeminencia gente que no es madura, porque le damos la llave de muchas puertas y las decisiones de muchas casas, y perdonadme que sea así, hermanos, y de administraciones a gente que no es madura.
Y las llaves de las administraciones son para gente que tenga madurez cristiana. ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho? Pero Pedro siguió llamando. ¿Quieres que se abra la puerta, Oliva? Ya si no grito no dicen amén. ¿Quieres que se abra la puerta? No desistas. Sigue llamando. Sigue golpeando. ¿Quieres ver cosas grandes? No quieres verlas. ¿Quieres ver cosas grandes? Ora. ¿Quieres ver su gloria? Ora. La oración es el deporte del alma. ¿Puedes decir amén? El que vive de rodillas ante Dios se mantendrá en pie ante los demonios. La distancia entre tu problema y la solución a tu problema es la misma distancia que hay entre tu rodilla y el suelo. Porque cuando tu rodilla toca el suelo, José, tu problema está siendo tragado. Quiero que sepas que el que peca va a cesar de orar, pero el que ora va a cesar de pecar. Y nunca vas a estar más alto que cuando estés de rodillas. Recuerda, Jesús no enseñó a nadie a predicar, ni tampoco a cantar, pero sí nos enseñó a orar. Porque la oración, sin duda alguna, es la llave de día, pero también es el cerrojo de noche. Y te voy a decir algo: si solamente oras cuando tienes problemas, es que realmente tienes problemas. Gloria a Dios, porque el secreto de la oración es orar en secreto. La oración no cambia a Dios, pero sí cambia al que ora. La oración no es para cambiar sus planes, es para descansar en ellos. Si no permaneces en la oración, Oliva, vas a permanecer en la tentación. Dime cómo son tus oraciones y te diré cómo es el estado de tu alma. Quiero que sepas que un día sin oración es un día sin bendición, y que nadie aquí es más grande que su oración. Gloria al Señor. Te voy a dar un consejo y di amén si quieres. Cuando la vida te golpea, ora. Cuando la vida te sonría, ora. Cuando la vida te dé amargura, ora. Cuando la vida te dé dulzura, ora. La oración es lo primero, la oración es lo segundo, la oración es lo tercero, y lo único necesario para un siervo del Señor. Y os voy a dar un secreto y apuntarlo. Hay tres formas de hacer crecer la obra de Dios. ¿Queréis saber cómo crece la obra, sí o no? Te voy a decir la primera. La primera es orar, la segunda es orar, y la tercera es orar. Aquí no hay varitas mágicas, no hay atajos, no hay llaves maestros. ¿Quieres crecer? ¡Ora! ¿Quieres unción? ¡Ora! ¿Quieres respaldo? ¡Ora! ¿Quieres que los demonios te respeten? ¡Ora! Una de las grandes utilidades que tiene el WhatsApp, el Facebook, el TikTok y todas las redes sociales será demostrar en el último día que tu falta de oración no fue por falta de tiempo, sino por falta de dedicación. Porque tienes tiempo para esto y horas para esto, pero no eres capaz de apartarte para Dios. La iglesia que no ora está destinada al fracaso. Necesitamos más gente que ore y menos que vigile. Que ya vigila a Dios. Ya vigila a Dios por ti. Y si quieres vigilar, te voy a decir a quién tienes que vigilar. Te lo voy a poner en un papel y diré: vigílate a ti mismo. Porque tu peor enemigo no es el que está al lado ni enfrente, tú eres tu peor enemigo. Aplaude, aplaude, Señor. ¿Te ha hecho bien la palabra? Ay, que me flojico. ¿Te ha hecho bien la palabra, sí o no? Esa era mi intención.